Alberto Fernández apuesta a su sonrisa, esa empatía sujeta a su gran deseo de seguir siendo el equilibrista para manejar vínculos internacionales necesarios. Ese don de equilibrista, ¿no?, que todos le indulgan. La meta principal, buscar apoyo de países europeos para la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Fue por el apoyo de líderes que eran afines a Mauricio Macri, sí, y que descreían un poco de las posiciones a nivel internacional que podría llegar a adoptar el elegido por Cristina Kirchner, quien no fue una mandataria prácticamente alineada con lo que comúnmente se llama o se suele llamar Occidente. Hoy estuvo Alberto Fernández con Angela Merkel, sigue después el español Pedro Sánchez y también va a estar con el francés Emmanuel Macron. La deuda con el organismo internacional, con el Fondo Monetario Internacional, es el tema principal. Sabemos que Argentina no se encuentra en una situación económica fácil y por eso es importante que hablemos de nuestras relaciones económicas también y pensar de cómo desde Alemania, desde Europa, podemos apoyarles o ayudarles. Por supuesto, también celebramos los encuentros con el Fondo Monetario Internacional y por supuesto hablaremos de eso también. Alberto Fernández hace equilibrio adentro y afuera del país. Se apoya un poco en su carisma, en su sonrisa, en tratar de ver de qué forma ir llevando al país a una salida de la gran crisis en la que está inmersa. Vamos a presentar rápidamente a Germán Lódola, que es politólogo. Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por invitarme. Este don de equilibrista, ¿no? ¿Hasta qué punto lo puede llegar a mantener en 4 años de gestión que ya sabemos que va a ser desgastante por la crisis que tiene el país? Bueno, yo diría que hay una dimensión gestual, si vos querés, de la política, que es la que está llamando la atención. Hay una dimensión simbólica también de la política, que Alberto las maneja bien, estas dos dimensiones, pero también hay una dimensión de la política real, ¿no? Entonces, si bien es cierto, digamos, que esta dimensión gestual y simbólica de la política puede acercarnos a una relación más amena con algunos países de Occidente, yo creo que en el fondo lo que hay es una situación real de negociación política que Alberto con esta gira encara por necesidad, como bien dijiste, creo que en varios frentes, ¿no? Por un lado está Estados Unidos sin estar, entonces la visita de Alberto a Israel es un acercamiento, ¿no?, de un país, digamos, que tiene una larga historia de vinculación con Argentina, digamos, atentado a la AMIA. Sí, un importante socio de Estados Unidos. Un importante socio de Estados Unidos afuera, un importante agente en la banca comercial de Nueva York. Es decir, ese primer punto me parece que es un acercamiento a Estados Unidos, que fue, como también vos dijiste, un socio medio incondicional de Macri y que hizo mucho para de alguna manera financiar la estabilidad y la campaña electoral y las posibilidades de reelección del gobierno. Hay un segundo frente que me parece que también lo ataca de alguna manera la gira de Alberto, que es ir a los líderes europeos, con tradición también de vinculación con Argentina, y es de alguna manera entrar un poco también en la interna del Fondo Monetario, ¿no? O sea, el Fondo Monetario tiene costos reputacionales altos en las decisiones que ha tomado respecto del otorgamiento de deuda en condiciones muy blandas a Argentina, y esas cuestiones reputacionales también tienen que ver con una interna dentro del Fondo Monetario. O sea, no hay un solo Fondo Monetario. No, claro. ¿No? Hay varios fondos monetarios. Bueno, pero en algún punto Alberto decide ir a Francia, a España y a Alemania y no va a Moscú. Por supuesto. Dentro de todo ya tiene un lineamiento, una cercanía entre lo que el vínculo que tenía antes Vladimir Putin con Cristina Kirchner y que no tenía con estos líderes europeos. Exacto, digamos. Alberto va más a quienes tienen asientos y votos en el Consejo Directivo del Fondo Monetario Internacional. Este tema que vos planteás vos también es importante y me parece que es el tercer eje, ¿no? El primero era Estados Unidos sin estar, el segundo entrar de alguna manera dentro de la dinámica interna del fondo y el tercero es cómo se reacondiciona Argentina, cómo se reposiciona Argentina en un contexto internacional y geopolítico regional que es bastante negativo para las aspiraciones de Argentina en términos de ser un país de liderazgo en la región. Sí, o al menos diverso, ¿no? Es diverso y lo más cercano que vos tenés queda México. Y en realidad los mexicanos no están muy preocupados por establecer vínculos con nosotros, sino están más bien preocupados por
resolver los problemas que tienen con Centroamérica y Estados Unidos. Entonces, AMLO le queda muy lejos también a Argentina, ¿no? Entonces, ese eje regional, que es bastante huérfano, es algo que, como bien vos decís, bueno, Alberto lo va a tener que ir manejando más gradualmente, ¿no? ¿Alberto Fernández es equilibrista o es un hombre pragmático? Porque hay una línea muy delgada entre otras dos cosas que podés o ser las dos cosas o no ser ninguna. Yo creo que es un pragmático, pero dentro de ciertas andariveles, por decirlo así, o ciertos lineamientos de contención dogmática. O sea, yo creo que Alberto Fernández es peronista, digamos, en su concepción de un proyecto político del campo popular. Bueno, dentro de eso hay pragmatismo y de alguna manera yo creo que la decisión de que Alberto Fernández fuera el candidato presidencial responde a esa necesidad de un acercamiento pragmático de actores que, digamos así, la corriente mayoritaria dentro del peronismo, el kirchnerismo, tiene más vedado. Ayer en un artículo en el periódico La Nación hablaban sobre Lilita Carrió y da una definición sobre Alberto y dice exactamente, Alberto Fernández está haciendo esfuerzos, quiere imponer cierta racionalidad. ¿Cómo interpretás esta definición de Lilita que parece de no tanto rechazo incluso a quien es su oponente? No, es rechazo a lo que existía antes por irracional, ¿no? Digamos, lo que está diciendo Lilita es, bueno, Alberto es más racional que el kirchnerismo. Bueno, eso no sorprende tanto, pero sí... ¿Y es más racional que el kirchnerismo? Bueno, yo creo que Alberto hace lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, es un gobierno que tanto en el frente internacional como en el frente doméstico hace lo que tiene que hacer. Después podemos profundizar sobre el frente doméstico, pero en ese sentido actúa dentro de ciertos andariveles de racionalidad. O sea, no es un promotor, digamos, de disputas conflictivas. Argentina no necesita, no puede ser gobernada por un presidente que genere disputas con actores centrales de la arena local y de la arena internacional. Ahora, Germán, yo coincido mucho con el análisis que venís exponiendo. Lo que me pasa, que me da un poco de temor, que siempre es que se corre el arco para más adelante. Con la meta del 31 de marzo y que después de la deuda, teóricamente se van a ir reacomodando diferentes sectores del país a nivel económico y social, todavía ya venimos casi 2 meses de gobierno y no se mueven mucho las cosas. No hay políticas establecidas, no hay cuestiones más concretas que la ley de solidaridad que hubo en el inicio del mandato. Entonces, ¿no hay mucho riesgo empujar todo hasta el 31 de marzo con la deuda? Bueno, yo creo que das en una pregunta clave, que es el timing, ¿no? Y en política el timing, no sé si es todo, pero es el 85%. Pero la gente no vive de la política. Bueno, ahí está. Yo creo que hay dos frentes que son difíciles de alinear, que es el frente externo y el frente local. El frente externo es la deuda y el frente local es el acuerdo social. Entonces la pregunta es, ¿qué anclas primero? ¿Anclás la deuda para tener una referencia para hacer el acuerdo social doméstico o te anticipás, tratás de hacer un acuerdo sin referencia? Cuando digo referencia me refiero a una pauta inflacionaria, una referencia inflacionaria. Sí. ¿No? Digamos, sin negociar la deuda diría Guzmán no hay pauta inflacionaria, entonces no podemos hacer el acuerdo. Yo no sé si Culfas dice hagamos primero el acuerdo y después vayamos a buscar una pauta. Lo cierto es que es un gobierno de la emergencia. No digo que los 4 años va a ser un gobierno de la emergencia, digo que es un gobierno como cualquier otro que hubiera sido de otro signo político el gobierno anterior, que actúa en la situación de emergencia. Entonces, en ese punto, las cosas, cuando yo decía hace lo que tiene que hacer, es difícil pensar en políticas estructurales ahora en áreas de política pública. Es difícil ponernos a pensar en temas centrales del proceso sanitario, el proceso educativo. O sea, me parece que hay una emergencia que tiene que ver con esos dos grandes acuerdos, internacional y doméstico, que te lleva 23 horas del día. Y en tu análisis, ¿la emergencia de la Argentina hoy en día es de los últimos 4 años o es de las últimas décadas? Pues la Argentina arrastra problemas de muchísimos gobiernos, Argentina tiene entre los cuales estaban los gobiernos peronistas. Seguramente. Argentina tiene un problema estructural, digamos, de su funcionamiento económico, que en líneas generales yo creo que los economistas, digamos, del ala liberal y del ala más keynesiana, neokeynesiana, se ponen un poco de acuerdo, ¿no? Que es un condicionamiento externo, portamos lo que consumimos, tenemos escasez de dólares, etcétera, etcétera. Sin embargo, dicho eso, hay variación en las últimas, agarremos de 1983 para esta parte, o sea, del retorno a la democracia. No, tenemos 35 años y hubo variación. Argentina no se comportó igual en esos 35 años.
Y no se comportó igual en esos 35 años, no solo porque las condiciones externas fueron diferentes, sino también porque no fue igual los procesos domésticos. O sea, el tipo de política pública que implementó Menem es diferente de la que implementó Néstor Kirchner, que es diferente de la que implementó Macri. Entonces yo diría, hay una combinación de factores. Tenés una crisis, digamos así, económica, estructural en Argentina, y luego tenés política de los gobiernos que hacen la diferencia. A algunos les fue mejor, a otros les fue peor. Yo insisto en que todavía no entendemos o no podemos vislumbrar qué tipo de peronismo o qué tipo de presidente puede llegar a ser Alberto Fernández. Yo creo que ese es un tema que todavía está en definición. No es, el ejemplo que voy a dar tal vez no es un ejemplo preciso, pero supongamos que este fuera un gobierno de coalición real, no un gobierno donde hay coalición de diferentes corrientes del peronismo que fueron enfrentadas hasta hace 4 años y 2 años en algunos distritos en las elecciones. Pensemos que fuera un gobierno multipartidario en un régimen parlamentario. Bueno, los gobiernos parlamentarios de coalición también les lleva tiempo ponerse en línea. Yo creo que este es un gobierno equilibrado en su composición. Ahora, ese equilibrio de la unidad peronista es necesario mantenerlo y todavía están recién empezando esto. ¿Y cómo uno puede llegar a analizar el vínculo que puede tener Alberto Fernández con los gobernadores en general? ¿No? Bueno, porque ahí también hay muchos frentes abiertos. Hay muchos frentes. Yo creo que la ley de seguridad que acaba de ser aprobada en el Congreso pone un poco a prueba, y ahí el comportamiento fue dispar, ¿no? Digamos, algunos gobernadores, los gobernadores de las provincias chicas peronistas acompañaron muy bien, los gobernadores de la oposición dentro del radicalismo hubo diferencias, pero trataron de acompañar. El tema es que Cornejo dejó de ser el gobernador a pesar de ser presidente del partido y no controla tanto, digamos. Y algunos, que era esperable, gobernadores van y vienen, ¿no? Es decir, yo creo que el Frente de Gobernadores también está expectante y tiene un problema que es la refinanciación de sus propias deudas. Entonces ahí es una herramienta importante de negociación que va a tener el gobierno con los gobernadores. Pero de momento están haciendo lo que uno esperaría que hagan, que es acompañar este proceso, ¿no? Bueno, habría que ver entonces, después ya en el segundo bloque vamos a centrarnos mucho en la provincia de Buenos Aires. Pero vos viajás muchísimo por todo el país. Sí. En algún punto, ¿cuál es la recepción que ves del Frente de Todos por un lado y de Juntos por el Cambio por el otro? Bueno, yo creo que frente de todos está esa sensación, ¿no? Digamos, hay que ver cómo un gobierno de coaliciones de diferentes corrientes del peronismo se articula. No, yo creo que estamos viviendo de cómo controlar el manejo de la unidad del peronismo en un escenario económicamente favorable. Entonces, si el escenario fuera económicamente favorable, yo creo que no habría mayores inconvenientes, digamos. Ahora, tenemos inconvenientes, ¿por qué? Porque los distritos tienen problemas, los distritos no están manejados por las mismas corrientes dentro del peronismo. Entonces me parece que hay expectativa. Ahora, yo creo que esa expectativa está acompañada de buena disposición, que se ve también en el mundo laboral, que se ve también en algunos empresarios cercanos, pequeños y medianos empresarios cercanos al peronismo. Hay buena voluntad, de vuelta, eso es simbólico, eso es gestual. Hay que ver cuando nos sentemos a negociar el acuerdo paritario, los acuerdos paritarios y controles de precios, cómo van a reaccionar estos actores. Pero en principio veo disposición. Bueno, ¿y cuál es el sector que vos crees que hay que atacar más rápidamente después del 31 de marzo? No, yo creo que hay una cuestión que tiene una doble faz, que en Argentina, en mi interpretación de la dinámica económica de los procesos económicos argentinos, van muy juntos, que es la recuperación de la actividad económica y la recuperación del empleo. Me parece que eso es inmediato. Hay una estrategia del gobierno, podemos discutir, hay detalles para discutir, de contención social, y yo creo que hay un par de medidas en esa dirección, y algunas de esas medidas le costaron al gobierno de Alberto ser tildado de, ¿no?, digamos, promotor de ajustes. Y en efecto hay transferencias de ingresos de los sectores medios y medios altos. Bueno, la ley de emergencia es un ajuste. Es un ajuste también por el frente externo. O sea, la palabra ajuste es rara. Vos tenés que demostrar afuera que estás que estás controlando un poco el producto. Entonces yo te puedo llevar un punto y medio del producto y lo tenés que sacar de algún lado. Parte es el campo, parte son las jubilaciones de mayor nivel, etcétera, etcétera. ¿No? Digamos, yo creo que hay un proceso de transferencia de ingresos para contener la inestabilidad social. Ahora, yo te entiendo, Germán, Sí. pero en mi visión, tanto el gobierno de Mauricio Macri como el gobierno de Alberto Fernández, los dos ajustaron. Después cada uno decidió a dónde ajustar.
¿Me entendés? Si Sí. hacer un ajuste homogéneo o no. Típicamente, pero esto es un sí. ajuste. en Bueno, pero algún típicamente el punto. ajuste no tiene distribución a los sectores que menos tienen. O sea, un ajuste es justamente, digamos, quiénes son los Pasa que está mal vista también la palabra ajuste. Bueno, sí, pero por eso saquémosle, digamos, un control del gasto público. Bueno. ¿Sí? Un control del gasto público primario, no el financiero, que bueno, ¿no? Digamos, es otro tema y algunos no lo cuentan, yo lo cuento siempre, digamos. Pero digamos, el control del gasto público, típicamente los llamados, digamos así, programas de ajuste, son programas sin distribución a los perdedores de los costos del ajuste, ¿no? La particularidad que tiene comillas, digamos, ajuste del gobierno peronista es que con distribución para abajo. Entonces, digo, es heterodoxia. Vamos a ver. Entonces cómo- es difícil que la heterodoxia se lleve bien con el concepto de ajuste fiscal, ¿no? Bueno, hablando de ajustes, medidas económicas y problemas económicos, en el segundo bloque vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires, que Axel creo que incluso hasta, a veces creo que la tiene más difícil que Alberto. Y la tiene difícil, sí. Bueno, ya venimos, ¿eh? Vamos a un corte, enseguida regresamos.